Dios te bendiga, mi sobrino. Estoy comunicando contigo para explicarte unas cuantas cosas, ya que, como lo has notado, mi vida ha sufrido unos cambios posteriormente a mi conversión al Evangelio. Y parte de ese cambio que he sufrido o que he obtenido se lo debo a cosas que he visto. Ejemplo, tú conoces mi manera de pensar y conoces cuáles son mis habilidades, mi creencia. Bueno, una de las cosas en la cual yo más me enfatizaba, como tú bien sabes, era en la apostasía. La apostasía, sabemos que es esos ideales que tenían algunas personas, esa doctrina, esa fe, y de repente la cambiaron por cosas extrañas, por algunos parlamentos falsos y todos esos asuntos. Pero la apostasía es una espada de doble filo. Aparte de que el apóstata engaña y hace cosas sin temor de Dios, sea por lucro, por dinero, no sé cuál sea el propósito, pero también la apostasía enferma. Y es lo que pasaba en mi vida, que yo lo único que yo veía era apostasía. Cualquier cosa para mí es una apostasía, siéndola en verdad, pero era sobre lo cual yo iba. Todo lo que veía, todo lo que buscaba era esto, para presentar que fulano es un falso, para presentar que fulano tiene X o cual nueva doctrina falsa. Y era lo único que me interesaba, mostrarle al mundo y mostrarle a la gente del Evangelio cómo la iglesia se cae a pedazos, cómo los siervos se desvían tras la mentira. Y solamente en eso enfatizaba. No daba una buena noticia de la congregación o de la iglesia del Señor. Y de repente yo tengo un encuentro con unos jóvenes de San Pedro de Macorís. Yo voy a aquel lugar, allí yo veo cómo personas jóvenes están llenas del poder de Dios. En aquel lugar yo no puedo decir que la iglesia está mal, que la iglesia es apóstata, porque ellos no conocen esas cosas. Ellos solamente entre ellos mismos han conocido que la iglesia del Señor es una iglesia triunfante, que el poder de Dios se manifiesta todavía y que el brazo de Jehová no se ha cortado. Eso es lo que ellos conocen. Cuando tú vas a aquel lugar y tú le dices a ellos que la iglesia de Dios está dividida, que el pueblo de Dios está siendo engañado, ellos te preguntan: ¿y de qué tú me estás hablando? Porque ellos entienden que ellos son la iglesia del Señor y que van de gloria en gloria, de poder en poder. A lo mejor no sepan toda la filosofía que tú y yo sabemos. A lo mejor no tengan ese gran conocimiento que nosotros hemos adquirido a través del internet, porque muchos de ellos ni tienen acceso a internet. Ellos no pueden saber que un declaro, un decreto, estas cosas que nosotros las hemos escuchado tanto en internet por los apologistas, que son los supuestos defensores de la fe. Ellos no conocen estas cosas. Ellos sí escuchan a un predicador decir declaro, y también van y declaran y dicen: en el nombre de Jesús declaro que esta persona es sana. Y a lo mejor usan una palabra fuera de contexto, pero te voy a decir algo. Lo que ellos hacen se ejecuta, sea que declaren, sea que proclamen, o sea que hagan lo que hagan. Lo que ellos dicen se ejecuta. ¿Por qué? No es solamente su palabra, es el poder de Dios a través de ellos. Algunos echan demonios fuera sin ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Y tú me vas a decir, porque esos somos nosotros los eruditos que siempre estamos buscando la quinta pata al gato. Eso no es bíblico. Bueno,
algunos de esos jóvenes, con solamente acercarse a un endemoniado, el endemoniado cae al piso en llanto y tormento, y ellos solamente le dicen: sal fuera, y el demonio sale fuera. ¿Por qué? Es el poder de Dios lo que hace la diferencia. Es la presencia de Dios que marca la vida de un ser humano y hace la diferencia. No es lo mucho conocimiento que aprendamos, no es lo mucho que nosotros sabemos filosofar o decir palabras con profundidades y secretos que lo encontramos en el internet. Eso no es el evangelio. Cuando yo fui a aquel lugar y yo empiezo a ver muchas cosas, yo empezaba a cuestionar dentro de mí, porque solo que yo era un cuestionador, un filósofo, una persona que te rodeaba con un sinnúmero de preguntas dentro de mi mente. Y yo vi allí en aquel lugar y empezaba dentro de mí a juzgar y a decirle: esto no es así, esto tiene que hacerse así. Pero pasó algo, que solamente yo podía llegar hasta ahí. Hasta ahí solamente yo podía llegar. Mas ellos, siendo personas, algunos de ellos con 1, 2, 3, 4, 5 años en el evangelio, llenos del poder de Dios, porque llevan una vida de oración y de comunión plena con el Espíritu de Dios. Eso fue lo que ellos me enseñaron, que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio es una comunicación con el Espíritu Santo, donde no tan solamente tú le hablas a Él, sino que Él también te habla a ti. Y Dios le revela a esta persona grande misterio, grande revelación en su palabra. Tú dirás: ¿y por qué no le revela también esas cosas? Solamente lo sabe Dios. Pero estoy seguro de algo, de que la vida de ellos está a un nivel muy grande en Dios. Cuando yo voy a aquel lugar y me encuentro con ellos y empiezo a cuestionarlo y a juzgarlo y a decirle: esto es así, esto es así, dije: tengo que hacer un stop, porque yo, eso era lo único que tenía. Ni siquiera tenía una vida diferente, llena de debilidades. Mas ellos, aunque tenían esas pequeñas fallas que yo no se las encontraba, sí tenían una vida en santidad, sí tenían una comunión con Dios, sí el poder de Dios se manifestaba a través de ellos, tenían evidencia del evangelio, no solamente con palabras de filosofía humana, sino con demostración de poder. Entonces creo que ahora tú vas a entender muchas cosas. ¿Por qué publico ciertas cosas? ¿Por qué me he alejado de otras cosas? Porque después que pasaron esas cosas, yo soy un hombre diferente en Dios. Porque lo que me interesa ahora es tener una comunión íntima con Dios. Es que lo que dice la Biblia, no solamente yo lo hable, sino que sea evidente en mi vida. Este es el evangelio, más que palabra, poder de Dios, primeramente para cambiarme a mí. Porque no puedo predicarle a otro si primeramente yo no soy cambiado. No puedo decirle a otro: hay guerra, prepárense, donde mi vida va rumbo a un abismo. Yo sé lo que le pasa a muchos de ustedes, porque yo también soy testigo de eso, de decir una cosa y estar viviendo otra. Pero le doy gracias a Dios de que por su misericordia, por su amor, hoy puedo decir una cosa porque la vivo, porque el Espíritu de Dios ha transformado mi vida, porque le he dado paso, porque no me creo que soy yo y ya no juzgo a los demás. Y sí sé que hay apostasía, sí sé que hay muchas falsedades, pero no ando detrás de esto. Porque cuando mostramos esto solamente decimos una cosa: la iglesia de Jesús, el cuerpo de Jesús se está cayendo a pedazos. No hay alguien bueno, no hay algo en Dios. Porque eso es lo que le enseñamos al mundo. Lo que está pasando de un lado. Y esto no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está de poder en poder, de gloria en gloria. Yo no ando ya detrás de esas cosas. Por eso ve que publico algunas cosas que son para edificación.
no para traumatización ni para enfermar a nadie. Por eso predico ahora un mensaje diferente, el mensaje de la restauración, el mensaje de la reconciliación con la cruz, el mensaje que vino a predicar Jesús, arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados. Él no dijo arrepiéntase y conviértanse y ahí lo dejó, no, para que sean borrados vuestros pecados. Él presentó el problema, pero a la vez presentó solución. Yo no hago nada con a través de internet presentar miles de problemas que están dándose en el mundo y no presentar una solución más evidente que el mismo problema. En una ocasión, alguien dijo que en Estados Unidos estaban haciendo un análisis del dólar porque habían surgido dólar falso, y entonces prepararon un grupo de personas en cuanto a esto para que descubrieran el dólar falso, y cada vez que salía un dólar falso ponían a estas personas a analizarlo y así identificaban el dólar falso. Pero pasó algo, que ya habían demasiado dólar falso y no podían estudiarlo todo, se estaban frustrando, se estaban confundiendo. ¿Y qué pasó? Alguien tuvo una idea. En vez de mirar, analizar y estudiar todos esos dólares falsos que habían, prefirieron mejor solamente estudiar y conocer el verdadero. Cuando conocen el verdadero y solamente estudian el verdadero, pueden adquirir más profundidad en él. Y cuando ven un dólar falso, a simple vista saben que es falso porque conocen el verdadero. Entonces yo te vengo a hablar del verdadero evangelio. Yo no te vengo a hablar de los falsos. Yo te vengo a hablar del verdadero, para que en miles de viento contrario que hay, tú conozcas cuál es la brisa de Dios. Por eso es mi cambio. Y es lo que le transmito a mis hermanos. El verdadero evangelio, el de la reconciliación, el evangelio de poder, el evangelio que va a permitir que el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, brille en nuestra vida, el sello que todo aquel que lo tenga cuando Jesús venga será levantado. Por esto, sobrino, he dado este cambio y le invito a que usted también lo haga. Sé que es difícil, porque primeramente Saulo tiene que caer de su cabalgadura, tiene que quedar ciego a las cosas que él creía que estaban normal y que eran para Dios, porque no se daba cuenta que lo único que estaba haciendo era matando creyentes. Pero Saulo cayó de su cabalgadura porque se encontró con una luz más brillante, y quedando ciego de las cosas que él veía, Dios le pudo dar la verdadera vista, la verdadera visión de las cosas que él tenía que ver y para cuál verdaderamente él fue llamado. Así pasó conmigo, como pasó con Saulo, y quedé ciego de todas esas cosas. Y hoy Jesús hizo caer la escama de mis ojos y puedo ver lo que yo tengo que ver. Dios te bendiga y Dios te guarde.